Exaltamos tu nombre. Efesios capítulo 2, verso 11. ¿Cuánto lo tienen? Quiero que todos le llamo esto. Aleluya. ¿Cuánto lo tienen? Efesios capítulo 2, verso 11. Vamos a leer 11, 12 y 13. Y luego nos vamos a mover al 19. Y vamos a leer 19, 20 y 21. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente que no le gusta leer mucho la Biblia, pero suelte eso y vamos a leerla. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 11 dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos, aleluya, que en otros tiempos estabais lejos. Diga conmigo, lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Diga, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Puede sentarse, por favor. Aleluya. Damos la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: dedicación del templo. Dígale: dedicación del templo. Hace aproximadamente 3 meses recibí esta palabra, este tema, mientras adoraba al Señor aquí en la iglesia. Y lo escribí el tema por ahí, lo guardé, pero no le di mucha prioridad, no le di mucho seguimiento, sino que lo tenía aquí inscrito en un lugar. Y cuando en días atrás, leyendo la palabra de Dios, me encuentro con este pasaje bíblico. Si bien ustedes se darán cuenta, el jueves pasado me tocó ministrar acá en la casa y ministré en el mismo capítulo 2 de Efesios. Lo único que los versos eran anteriores a este. Pero mirando exhaustivamente en el capítulo 2 de Efesios, me encuentro con esta lectura tan poderosa. Y sentí que el Espíritu Santo me confirmaba el tema que hacía meses ya me había dado. Diga conmigo: dedicación del templo. Diga: dedicación del templo. Cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra templo, nuestra mentalidad viaja directamente a un edificio grande. ¿Cuántos tienen en su mente un templo grande, amplio, una edificación grande como la edificación que nosotros vemos en la iglesia popular, que vemos templos lujosos, vemos unas edificaciones espampanantes, bastante grandes y muy bonitas, por cierto? Cuando nosotros escuchamos como seres humanos la palabra templo, de inmediato pensamos en un edificio bastante amplio y con bastante lujo. En un tiempo determinado, cuando David era el rey de Israel, dice David en una ocasión: no está bien o no es posible. David se sintió mal porque él vivía en una casa bonita, en una casa lujosa,
y la presencia de Jehová estaba en una tienda. El arca del pacto, que tipificaba o era tipología de la presencia de Dios, porque en el arca del pacto allí descendía la presencia del Señor, estando situada en el tabernáculo. Pero el rey David dice: bueno, no es posible, o cómo es posible que mi casa sea la casa del rey, la casa real, sea una casa tan bonita y la presencia de Dios esté morando entre cortinas, esté en una casa de tela, no esté en una casa bonita fortificada como la mía. Vemos una preocupación en el rey David que lo impulsa, que lo empuja a expresar este tipo de expresión, este tipo de palabra. Diría yo: ¿cómo es posible que yo como rey esté viviendo en una mejor casa que donde está viviendo la presencia del Señor? Y en este tiempo necesitamos que la gente entienda que hay que tener un templo lindo para Dios, que hay que tener un templo lindo para que la presencia de Dios habite. La presencia de Dios no puede habitar en una tienda de cortina o en un lugar hecho de tela donde hay telaraña y cosas raras. La presencia de Dios debe de estar en el templo hermoso, en un templo limpio, preparado, un templo bastante organizado, y que sea un templo digno de que la presencia de Dios habite. Dígale: dedicación del templo. Si nosotros analizamos, entonces nos damos cuenta que ardía un ferviente deseo en la vida de David de edificar un templo para Jehová. Cuando David se empeña en edificar un templo para Jehová, había un terreno que fue comprado de mano de un señor llamado Araúna, que luego de un juicio de Dios, el Señor le da instrucciones a David para que compre la heredad y le fabrique allí un altar. Y en este terreno que se había comprado por precio, entonces David quería edificar un templo para que la presencia de Dios habitara en el templo y fuera un lugar digno de la presencia de Dios habitar. Pero Dios le dijo a David: no, David, usted no me va a construir un templo porque usted tiene la mano sucia de sangre. Usted es un hombre que ha derramado mucha sangre, entonces usted no puede edificar templo para que habite la máxima expresión de la santidad, que soy yo, Jehová Dios de los ejércitos. Yo le estoy parafraseando para que usted me entienda en un lenguaje más llano. Un corrupto no puede no puede edificar templo para Dios. Un corrupto, por más que quiera, no puede edificar un templo para Dios. Y cuando pasemos unos minutos más adelante, usted se va a dar cuenta que un corrupto no tiene la capacidad de edificar un templo para Dios, porque para edificar templo para Jehová hay que ser santo. Para edificar templo para Jehová hay que tener una devoción por Dios. Para edificar templo para Jehová hay que ser persona íntegra y que ande por el camino del Espíritu de Dios. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo ya aquí. No es posible que un corrupto pueda edificarle templo a Dios. Y en unos minutos usted se va a dar cuenta por qué. Inmediatamente el Señor le habla a David. David se desentiende, en otras palabras, pero se queda con esto pendiente. Cuando viene Salomón a reinar, entonces por promesa el Señor le dice: tú no me vas a construir el templo, pero tu hijo Salomón sí me va a construir el templo. Cuando Salomón llega al reinado, Salomón sí tiene el permiso para construir el templo. Pero cuando Salomón comienza a reinar, es un muchacho que es instruido por el padre de cómo se teme a Dios. Escúchame bien, es un joven instruido por David de cómo se debe adorar a Dios. Le da un consejo y le dice: si anda en los caminos de Jehová como yo anduve, o sea, tiene que andar en integridad delante de Dios para que pueda ser un rey bueno y un rey que sea recto delante de la presencia del Señor. Imagínese usted Salomón tomando todas estas instrucciones de aquel joven pastor, tomando las instrucciones de aquel rey poderoso y guerrero, adorador, salmista llamado David. Un hombre con una devoción poderosa delante de
Dios? Dice quizás Salomón. Bueno, este es un hombre que me está dando un buen consejo. Ese es su padre que le está dando el consejo a Salomón. Pasa el tiempo y Salomón construye el templo a Jehová. Le construye el templo a la presencia de Dios. Se hizo muchísimas cosas espampanantes en aquel templo. Aquel lugar era precioso. Aquel lugar era lindo. Un lugar edificado en un buen tiempo y en un buen momento. Edificado por alguien que Dios se agradaba de que lo edificara. Inmediatamente aquel templo es edificado. Viene el momento de la dedicación del templo. Cuando llega el tiempo de la dedicación del templo, dice la palabra del Señor que estaban los salmistas, que estaban la gente que cantaban, los adoradores, estaban los sacerdotes, estaba toda la gente allí en el momento de la dedicación al templo. Y cuando esta gente entró en un ambiente de adoración, cuando esta gente entró en un ambiente de alabanza, dice la palabra literalmente que la presencia de Dios descendió en aquel lugar. Y aquel lugar se llenó de la nube de Dios. Y no se pudo hacer otra cosa que no fuera adorar a Dios, porque Él se agradó de que ese templo fuera hecho para Él y fuera hecho como estaba. Por eso Él descendió. Y cuando la nube descendió, no se pudo hacer más nada que adorar a Dios. Porque cuando Él está agradado, Él desciende. Cuando Él se siente agradado por ti, Él desciende. Cuando Él se siente agradado por su iglesia, Él hace acto de presencia. Cuando la iglesia del Señor, cuando el pueblo santo de Dios le adora como a Él le gusta, Él dice: aquí estoy para bendecirle. Cuando una sierva, cuando un siervo de Dios, yo siento poder aquí, cuando alguien se dedica a adorar a Dios como se debe, la presencia de Dios va a descender. Pero ¿qué sucede? Cuando pasa el tiempo, el templo es establecido como el lugar de adoración. El templo es establecido como el lugar donde todo debe de ir a adorar. El templo está en Jerusalén y todo el mundo tiene que ir a adorar a Dios en aquel templo. Todo el mundo quiere que ir a adorar a Dios en aquel lugar espampanante y bonito. Tanto así que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, le dice: mira, dame un poquito de agua. Y ella dice: ¿cómo es que tú me pides agua siendo judío? Sabiendo tú que los samaritanos y los judíos no nos llevamos entre sí. Y él dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es que te pide de beber, tú me darías, tú me pedirías y yo te daría agua que salta para vida eterna. Pero en un momento ella le dice: pero ven acá, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que la adoración es en Jerusalén. Kima Shandakatakaya. Oye, ¿cuál era el pleito de los samaritanos y de los judíos? Era que los judíos decían que la adoración era en Jerusalén, en el templo, y la samaritana está siguiendo la trayectoria de sus padres que adoraban en el monte. Pero cuando se encontró con el Dios mismo, cuando se encontró con Jesús de Nazaret, Jesús le dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, porque tales adoradores son los que el Señor anda buscando. Gente que le adore en espíritu y en verdad. En otras palabras, Jesús le está diciendo: la adoración no es en Jerusalén, la adoración no es en este monte, la adoración es en espíritu y en verdad. Si tú me quieres adorar, tienes que entrar en el mundo del espíritu. Si tú quieres adorar a Dios, tienes que ser espiritual, porque lo carnal no puede agradar a Dios. Lo carnal no se puede sujetar a Dios, ni tampoco puede. Esta mujer se sorprende con esta información. Oh, pero ¿cómo que no es en este monte y que tampoco es en Jerusalén? No, mi hija, yo me imagino esa conversación. No, ahora es en espíritu y en verdad, porque ahora no es sacerdote, ahora no es levita, ahora no es cantante, ahora es cualquiera que adore en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores. Y yo vine a decirle en esta noche a alguien que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que entrar en la atmósfera del espíritu para que usted entienda la locura de Dios. Amaya, la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que
mí es poder, es dunami, es manifestación, es gloria. Para ti, fuente de salvación. La palabra de la cruz no es locura, es manifestación de la mayor potencia. El poder de Dios manifiesto viviendo en la vida de un hombre. Shanda Kamasamakaya. El apóstol Pablo, predicándole a los gentiles. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a predicarle a los gentiles. Pregúnteme quiénes eran los gentiles. Los gentiles éramos usted y yo, que no éramos del pueblo judío, los griegos y todo el que pertenecía a una ciudad que no era Israel, era tildado o reconocido como una persona llamado gentil, porque no pertenecía a esta atmósfera de gloria y a esta familia de Dios. Pero había una oportunidad para los gentiles. Hay un pacto de Dios con Abraham, y es que Dios le dice: todo varón a 8 días de nacido, usted le va a circuncidar, usted le va a cortar el prepucio, y de esa manera, no importa de dónde sea, va a pertenecer a la familia de Dios. Entonces va a estar bajo el pacto de Dios con Abraham y va a estar afiliado a la familia del Señor. Pero eso era en el antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto es: esta es mi sangre, la cual yo derramo por ustedes. El día que esta sangre fue derramada, el velo fue rasgado, la pared que nos separaba de Dios fue abierta, la puerta que estaba cerrada. Si yo fuera usted, me pondría de pie esta noche y diera un grito de júbilo a eso. El velo fue rasgado. Lo que te impedía entrar al lugar santísimo fue quitado. Ahora puede accesar directamente a través de la sangre de Cristo a la presencia de Dios. Tópele a tres y dígale: dedicación del templo. Y cabasanda kiba. Shandala baba baba. Yo siento a mi amado aquí. Siéntese un minuto más. El apóstol Pablo, teniendo el conocimiento de esta gloriosa manifestación, le dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Esta gente estaba lejos de la ciudadanía. Aquí hay dos cosas que se manifiestan en este pasaje bíblico, y es que el hombre le está hablando física y naturalmente. Le está hablando de una ciudadanía que le permitía a ellos vivir en la tierra de Israel, no como exiliados, no como forasteros, sino como gente legítima que habían creído al pacto de Dios con Abraham, y esto los sellaba como hijos de la familia de Dios. Esto no acontecía a usted y a mí. Antes estábamos lejos de Cristo, antes éramos enemigos de Cristo, antes estábamos lejos de Dios, viviendo una vida de pecado. Pero cuando la mayor manifestación de amor se dio en la cruz del Calvario, Él nos hizo hijos, Él nos hizo reyes, Él nos hizo sacerdotes, pero sobre todas estas cosas nos hizo templo. Dígale al que está a su lado: tú eres templo de Dios. El apóstol le está escribiendo. Le dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que fue lo que nos acercó a nosotros a la ciudadanía celestial, la sangre vertida en la cruz del Calvario. Esto no es por mérito humano, esto no es por diligencia que usted haga, esto no es porque usted haga buenas obras, esto es porque le salte, le caiga, le rocé la sangre
preciosa que fue derramada en aquel lugar llamado Gólgota, donde todo estaba triste, donde todo estaba oscuro, pero en medio de esa oscuridad había una generación completa que se estaba librando de la muerte eterna. Esa generación somos usted y yo, y estamos en este tiempo para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, mire lo que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 19: así que ya no sois extranjeros al benedicio, sino conciudadanos de los ¿quién? De los santos. Oye, te llamaron santo, conciudadanos de los santos. Óigame bien, y ya casi le comienzo a predicar. Oiga lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús mismo. Quiero detenerme un minuto aquí. Mira lo que dice: siendo ustedes, siendo nosotros o ustedes edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Este fundamento no es un fundamento cualquiera. El fundamento que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos: ustedes están siendo levantados sobre una zapata. ¿Cuántos saben lo que es una zapata? Cuando usted va a hacer una zapata, usted tiene que buscar un buen terreno. Antes, cuando usted busca el buen terreno, hace lo que es la excavación. Luego que usted hace la excavación, pone lo que son los forjados, que son las varillas. Luego que usted pone las varillas, entonces usted vacía lo que es el hormigón armado, para usted tener una garantía de que tiene una buena zapata o de que tiene un buen fundamento. Por eso la Biblia dice que el hombre prudente y que escuche esta palabra, lo haré semejante a un hombre que escuchó esta palabra, que iba a construir, y agarró y comenzó a cavar en la tierra. Y cuando se encontró la roca allá abajo, allá edificó su casa. Vinieron vientos, vinieron tormentas, vinieron ríos, y no pudieron tumbar la casa porque estaba edificada sobre la roca. Pero al que no me escucha esta palabra, lo haré semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena, que cuando vino el viento, cuando vino el río y la golpearon con ímpetu, se la llevó. Esta generación tiene que entender que tenemos que estar cimentados en la zapata de los apóstoles, en la zapata de los profetas, en la doctrina de Cristo, en la salvación, en la santidad, en la obediencia. Tópala al que está solo, dígale: dedicación del templo. Pero no tan callado, dígale: dedicación del templo. Aleluya. El apóstol Pablo le está hablando a esta gente y le está diciendo: ahora ustedes, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo el que sabe un poquito de construcción, o el que ha visto construyendo, sabe que siempre en las casas se le pone columnas en las esquinas. Pero en el tiempo bíblico no se usaba de esta manera. En el tiempo bíblico lo que se hacía era que luego que se hacía la primera hilada de bloques o de piedra que era que se construía en aquel tiempo, había una piedra grande y fortificada, que era la piedra que se ponía en el ángulo, se ponía en cada esquina, para cuando la viga fuera labrada de madera y puesta, tuviera cimentada sobre una roca, que no descendiera y que se mantuviera la casa parada. Por eso el apóstol le está diciendo a ellos: edificados en el fundamento de los apóstoles, pero allí la principal piedra del ángulo se llama Cristo mismo. Oh, yo vine a hablar con alguien esta noche. Escuche bien, eso quiere decir que nosotros somos el edificio, nosotros somos la edificación. Estamos siendo fundamentados sobre la doctrina, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pero
pero somos una casa que estamos siendo edificados poco a poco. Somos un edificio que nos están edificando, pero la piedra principal dentro de este edificio se llama Cristo. El problema que tenemos en este tiempo es que hay mucha gente que quiere cogerle el lugar de la piedra y quieren hacer creer que ellos son los que nos tienen de pie. Quien nos tiene de pie se llama el poder del Espíritu Santo. Quien te tiene de pie a ti no es un consejo humano, fue un consejo que nació en la eternidad. Santo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio. ¿Qué significa todo el edificio? Todo el edificio significa que no van subiendo una sola pared y que la otra la van dejando atrás. Todo el edificio significa que el edificio va subiendo completo, completo, completo. Todas las esquinas, todas las paredes van subiendo completo. ¿Para qué? Escúcheme bien. Todo el edificio bien coordinado. Bien coordinado. Usted es un edificio que tiene que ir bien coordinado. Bien coordinado. Cuando usted está construyendo, usted no puede vaciar el plato o el techo antes de usted poner la columna que van a aguantar o hacer los muros de abajo. Primero se hace la zapata, luego se pegan los bloques o se levantan las columnas, los muros que se van a levantar. Entonces luego se hace lo que es el techo junto con las vigas que van a cargar ese techo tan pesado. Pero el problema es que tenemos gente que de la zapata quieren brincar al techo y así no se puede. Por eso es que usted ve muchos edificios que están abandonados, porque en el momento que lo estaban construyendo no fueron bien coordinados. Y después que se le vació el techo se dieron cuenta que estaba muy bajito y tuvieron que dejarlo así. O tuvieron que desbaratar el techo y comenzar de nuevo. Así hay gente en la iglesia que se comenzaron edificando bien en el principio, pero cuando Dios comenzó a usarlo un poquito, se corrompieron y se apartaron de Dios, desobedecieron a Dios y a sus líderes porque ellos pensaban que ya estaban edificados. Debe de ser bien coordinado. Cada cosa a su tiempo. Como usted con 15 años anda buscando de que novia y esas cosas. Como usted con su esposa o con su esposo anda tirando los ojos en las calles. Ese edificio no está bien coordinado. ¿Cómo es que tú estás siendo edificado y eres rebelde que no te sometes a tus padres? Que sales zapateando cuando te mandan a los mandados. Y cuando te aconsejan no haces caso. Ese edificio no está bien coordinado. Por eso tenemos muchos edificios que fueron comenzados a edificarse para que Dios morara en ellos. Y no puede Dios morar porque no han sido bien coordinados. ¿Cómo es posible? Mire, un ejemplo vivo. Yo conseguí un trabajito por ahí y tengo tanto tiempo que no hago nada que quería comenzar el trabajo rápido porque anda muchísima gente por ahí cortando trabajo por mitad y cuando viene usted se queda sin nada. Y yo el mismo día que me dijeron que sí, yo quería comenzar, pero tuve que aguantarme que comenzaran a pegar el blog. Pero cuando comenzaron a pegar el blog, yo dije, bueno, busqué al hombre, pregunté, ¿tú vas adelantado? Y me dijo, sí, me falta poco. Pues de una vez me tiré para allá. El carpintero se supone que tiene que trabajar primero que el varillero, pero el carpintero estaba lento o no estaba ahí. Y yo comencé y pedí varilla y pedí alambre porque yo necesitaba iniciar ese trabajo. Pero si yo comienzo primero que el carpintero, el edificio no está bien coordinado. Por eso tengo 2 días que inicié y no he hecho nada, porque tiene que venir el que va delante de mí. Y usted tiene que entender que si usted está siendo formado por Dios, debe de ser coordinado. No se desespere, no se le pase adelante al tiempo. Ahí tengo 2 días perdiendo tiempo. Y el carpintero clavando clavito y yo sentado en un blog.
En vez de estar orando en mi casa, tranquilo, en paz, que me digan, varón, ya los carpinteros avanzaron, arranque para acá. No, yo me quería, ahí no está bien coordinado. Por eso estoy perdiendo tiempo. Y no estoy perdiendo dinero por la misericordia de Dios que los muchachos no fueron a trabajar hoy. ¿Usted está entendiendo el propósito? El apóstol le está diciendo, el apóstol Pablo le está diciendo, aleluya, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que el templo que hizo Salomón ya no funciona. El templo que está edificando Agapito está bien para que no nos mojemos cuando llueva, pero ese no es el templo de Dios. Está buena la visión de que ensanchemos este espacio, pero es para que vamos más gente y podamos adorar a Dios sin chocarnos, ¿verdad? Pero ese no es el templo de Dios. Ahora resulta que en Puerto Plata se están edificando templos para Dios, que bien coordinados cada día vamos creciendo. Ahora resulta que el templo de Dios tiene pies. Ahora resulta que el templo de Dios tiene ojos. Ahora resulta que el templo de Dios tiene manos. Ahora resulta que el templo de Dios es buen mozo, bonito. ¿Por qué se ponen tan serios? Por eso yo le decía ahorita que un corrupto no puede edificar templo para Dios. Porque ¿cómo puede un corrupto, si está corrompido de corazón, enseñarle a sus hijos cómo se sirve a Dios? ¿Cómo puede un corrupto enseñarle a una ciudad cómo se sirve a Dios? De hecho, ¿cómo puede un pastor que se ha corrompido enseñarle a los templos que están sentados en esa silla cómo se sirve a Dios? Si el primero que tiene que restaurarse es él, porque él no está bien coordinado. O sea que usted y yo somos templo de Dios. ¿Usted no lo sabía? Pues sepa lo que usted es templo de Dios. Dice verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que una gente que no tiene a Dios por dentro no puede edificar gente para Dios. Por eso es que predicadores que no respeten a Dios no pueden formar personas para Dios. Por eso yo le decía ahorita que un corrupto no puede construirle templo a Jehová en este tiempo, ni en aquel tiempo, porque David por sus manos sucias de sangre no pudo. Entonces ahora los templos que somos usted y yo, ¿verdad?, estamos siendo edificados cada día. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Con qué? Con los estudios bíblicos, en oración, buscando a Dios. Somos edificados cada día para morada de Dios en el Espíritu. Ahora bien, y ya casi le termino. Luego que el templo está edificado, viene el momento de la dedicación. Cuando el templo se va a dedicar, no puede estar sucio. Porque ¿cómo vamos a dedicar un templo para Dios sucio? El de Salomón estaba lindísimo. El templo del Antiguo Testamento era una edificación espampanante. Y usted y yo, ¿cómo estamos? ¿Estamos limpios? ¿Medio limpios? Ok. Para usted y yo poder ser dedicado a Dios, no puede haber telaraña en nuestras vidas, ni pueden haber rincones oscuros en nuestras vidas.
No podemos tener una doble moral ni una doble vida. Para ser dedicado como templo a Dios, tenemos que vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de búsqueda de Dios, una vida ejemplar. Porque estamos siendo edificados para morada de Dios. Y Dios no mora donde hay suciedad. Ay, cuánta gente seria. Eso usted tiene que saberlo, para usted vivirlo y para usted enseñarlo. ¿Escuchó lo que dije? Para usted vivirlo y para usted enseñarlo, no para enseñarlo sin vivirlo. Para que en el momento de que estemos dedicados como templo, la presencia descienda a nuestras vidas y solamente haya que adorar a Dios. Cuando Salomón dedicó el templo, estaba bonito, pintadito, si se pusiera a decir. Estaban adorando, y cuando la presencia, cuando Dios vio ese templo, se agradó y descendió. ¿Qué hace Dios cuando te mira? ¿Se goza o se entristece? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Qué le vamos a dar a esta sociedad? ¿Vida media cristiana? ¿Vida impía o vida cristiana? O somos medio cristianos, o somos medio templo, o una casita media cayéndose, o qué somos. Porque para ser dedicado a Dios tenemos que estar limpios por dentro y por fuera. Para ser dedicado a Dios tenemos que ser ejemplo de que somos templo de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a una ciudad que era totalmente corrupta, y gente que eran corruptos, que vinieron a Cristo, que eran enemigos de Dios y que estaban lejos y que por Jesucristo fueron cercanos. Le está diciendo: ustedes son templos del Espíritu Santo. O sea, están siendo edificados para morada de Dios. Y Dios no mora en un templo sucio. Dios no mora en un templo donde hay envidia. Dios no mora en un templo donde se habla mentira. Dios no mora en un templo chismoso. Dios no obra, no vive. No vive. Pero ayúdenme a predicar. No vive en un templo que haya que empujarlo para que se congregue. Él no vive en un templo que no respeta a sus padres. Él no vive en un templo que no respeta a sus líderes. Él no vive en un templo que no ore, en un templo que no ayune. Él no vive en un templo que permanezca limpio por dentro y por fuera. Para tú poder ser dedicado a Dios, tienes que estar intacto, tienes que estar limpio, tienes que estar bien coordinado, tienes que estar bien edificado para morada de Dios en el Espíritu. Y póngase de pies.